En este video vamos a estudiar las razones trigonométricas. Bueno, ¿qué son las razones trigonométricas? Por empezar, como estamos hablando de trigonometría, tenemos que hacer referencia, obviamente, a un triángulo. Entonces, para eso, vamos a empezar diseñando un pequeño triángulo. Y no cualquier triángulo, sino que específicamente, cada vez que hablamos de razones trigonométricas, hacemos referencia a un triángulo del tipo rectángulo. Es decir, son triángulos que tienen un ángulo recto. Entonces, razones trigonométricas se utilizan o se aplican solamente en triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué son estas razones trigonométricas? En todo triángulo rectángulo sabemos lo siguiente, que tiene que haber por lo menos un ángulo recto. Sabíamos también que el lado que está enfrente de ese ángulo recto, eso se llama hipotenusa. Y los otros dos lados que nos quedan se llamaban catetos. Entonces teníamos un cateto y teníamos otro cateto. Ahora bien, supongamos que vamos a tomar un ángulo como referencia, que podría ser este. Vamos a tener este ángulo de referencia acá. Ahora bien, estos dos catetos los podemos clasificar de la siguiente forma con respecto a este ángulo que estoy acá. Este cateto que está acá, como está enfrentado a este ángulo agudo, se va a llamar cateto opuesto. Y este cateto que está acá, que fíjense que pertenece al ángulo, o sea que este lado lo forma al ángulo, se va a llamar cateto adyacente. Es decir, ahora los catetos tendrán una palabra más que va a significar, va a ser con respecto al ángulo que se toma de referencia. Supongamos que si yo ahora hubiese tomado este ángulo de referencia, esto que está acá en amarillo, este cateto de acá hubiese sido ahora el opuesto y este de acá hubiese sido el adyacente. Entonces eso va a cambiar según el ángulo que yo tenga como referencia. Ahora bien, las razones trigonométricas razones significa división prácticamente, significa que hay una relación entre dos de esos lados del triángulo. Es decir, yo puedo relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa, podría relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa o podría relacionar ambos catetos. Y esas diferentes combinaciones de relaciones son las denominadas razones trigonométricas, que básicamente las principales son tres y las vamos a nombrar a continuación. Tenemos el seno del ángulo, tenemos el coseno del ángulo y tenemos la tangente del ángulo. También existen la cotangente, la secante y la cosecante, que son inversas a estas tres. Pero bueno, vamos a definir cada una de estas razones trigonométricas. Por empezar, el seno se define como la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, que si yo relaciono cateto opuesto con hipotenusa, estoy estudiando el seno de un ángulo. El coseno de un ángulo hace la relación entre el cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa. Y por último, la tangente relaciona los dos catetos, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
Bien, esto hay que respetar ese orden, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa en ese orden, cateto adyacente sobre hipotenusa para el coseno en ese orden y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente en ese orden. Si les resulta complicado acordarse todas estas relaciones y estas fórmulas, para eso podemos hacer lo siguiente. Simplemente lo que vamos a hacer es, usando una técnica, una regla mnemotécnica, podemos escribir esto como, fíjense, SOHCAHTOA. Esta es una palabra que dice lo siguiente. SOHCAHTOA, ¿qué significa? Fíjense. Empezamos con SO. Significa seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno opuesto sobre hipotenusa. Vamos a la siguiente. K significa coseno adyacente sobre hipotenusa. Y por último tenemos TOA, que significa tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, con esta palabra, SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente, podemos resumir todas estas razones trigonométricas. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a resolver un ejercicio aplicando razones trigonométricas. Para eso, vamos a resolver este triángulo donde nos dan los siguientes datos. Bien, esto es lo que tenemos que resolver. Nos piden resolver este triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo en matemática? Bueno, básicamente es encontrar el valor de los tres lados y los tres ángulos. Obviamente, como esto es un triángulo rectángulo, va a tener un ángulo recto, que acá lo vemos claramente, que es donde están los dos segmentos perpendiculares. Así que ahí tendríamos ese ángulo recto, que ya sabemos que vale 90 grados. Entonces, lo que primero vamos a hacer para resolver ese triángulo es empezar a ponerle nombre a los lados y a los ángulos. Entonces, acá le podemos llamar, por ejemplo, este va a ser el ángulo A, le vamos a representar con una A mayúscula. Este va a ser el ángulo B y acá tendríamos el ángulo C. Siempre los ángulos o los nombramos con letras griegas o con letras mayúsculas. Ahora, los lados los vamos a llamar de esta forma. Si este es el ángulo A, el lado que está al frente le vamos a llamar lado A minúscula. En este lado lo conocemos y sabemos que vale 4. Así que en este caso vamos a decir que 4 es igual a A. Si este es el ángulo B, el que está al frente, que en este caso sería la hipotenusa, porque lo que está al frente del ángulo recto, eso le vamos a llamar lado B minúscula. Es decir, siempre el lado con la misma letra que el ángulo, que es su opuesto, pero en minúscula. Si este es el ángulo C, el lado que está al frente es el lado C minúscula. Entonces, una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es, para resolver este triángulo, tendríamos que identificar cuánto vale el lado A, cuánto vale el lado B y cuánto vale el lado C. Al mismo tiempo, debemos saber cuánto vale el ángulo A, cuánto vale el ángulo B y cuánto vale el ángulo C. Para eso, empecemos a ver qué tenemos como dato. Entonces, lo que tenemos como dato ya lo vamos agregando. Por ejemplo, según este problema, nos habían dado como dato el lado A, que vale 4. Entonces, el lado A, acá le vamos a decir que ya tenemos la respuesta y vale 4. ¿Qué otro dato conocemos? Bueno, sabemos que tenemos el ángulo A, que vale 30 grados. Ahora, ¿qué más sabemos? Bueno, tenemos el ángulo B, que sabemos que es un ángulo de 90 grados.
Entonces, porque es el ángulo recto, entonces B vale 90 grados. ¿Y qué otro dato tenemos? Bueno, el lado B no lo tenemos, no lo conocemos, el lado C tampoco y el ángulo C tampoco. Pero si se fijan, al tener dos ángulos podemos calcular el tercero. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos es igual a 180. Es decir, que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. En todo triángulo sucede eso. Por lo que, si quisiera calcular cuánto vale el ángulo C, simplemente hago la resta de 180 grados menos los dos ángulos que conozco. Es decir, a 180 grados le resto el ángulo de 90 grados que conozco y le resto el ángulo de 30 grados que conozco y con eso obtengo el valor de C. Entonces 180 menos 90 es 90, 90 menos 30 es 60. Así que ahí hemos calculado que el ángulo C vale 60 grados. Ahora bien, con los ángulos, con los lados ya no podríamos hacer nada de eso. Entonces vamos a ver cómo aplicamos las razones trigonométricas. Por empezar, fíjense, alguno puede pensar, bueno, ¿por qué no aplico si ya sé teorema de Pitágoras? Bueno, teorema de Pitágoras no lo podría usar por lo siguiente, porque para usar teorema de Pitágoras nos pedían tener dos lados para encontrar el tercero. Y en este caso tenemos un solo lado, que es el lado A. Así que por eso no puedo usar Pitágoras. Si tengo un lado más un ángulo, podríamos usar razones trigonométricas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Por empezar, sabemos que hay tres razones trigonométricas, que son las que vimos recién: seno, coseno y tangente. De esas tres tendremos que elegir una para calcular, por ejemplo, podremos calcular el lado B o el lado C. Es lo mismo con cualquiera. Así que bueno, acá vamos a calcular, en este caso, vamos a empezar con el lado B. Entonces, si yo quiero calcular el lado B, fíjense lo que tengo. El lado B, por empezar, sería la hipotenusa. Entonces yo lo primero que me voy a fijar es el lado que voy a calcular, qué es en el triángulo, si es un cateto, qué tipo de cateto, si es hipotenusa. En este caso sabemos que B es la hipotenusa del triángulo. Y también conocemos el ángulo A, que vale 30 grados, y tenemos el lado A. El lado A, con respecto a este ángulo que me dan de referencia, que es el ángulo de 30 grados, el lado A, que vale 4, eso es el cateto opuesto de ese ángulo. Entonces, si se fijan, yo acá quiero calcular la hipotenusa del triángulo y tengo como dato el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica de seno, coseno o tangente me relaciona hipotenusa y cateto opuesto? Bueno, para eso me voy a fijar acá y fíjense, la que me relaciona cateto opuesto con hipotenusa de estas tres es seno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, en mi triángulo, voy a aplicar la fórmula de seno del ángulo, que decía lo siguiente, que seno del ángulo era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a resolver simplemente reemplazando en esa fórmula de esta razón trigonométrica que hemos elegido los correspondientes valores. Así que, bueno, esto empezaríamos así. El seno del ángulo, como estoy tomando el ángulo mío de referencia que es de 30 grados, entonces vamos a poner que seno de 30 es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que vale 4,
entre la hipotenusa, que no sabemos cuánto vale, es lo que yo quiero averiguar, pero sé que vale b. Ahora, tengo que encontrar el valor de b y ya todo esto es simplemente despejar b. Por lo tanto, b puede pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me queda b por seno de 30 igual a 4. Por último, si yo quiero encontrar solamente el valor de b, seno de 30 que está multiplicando tendrá que pasar al otro lado dividiendo. Entonces me queda que b es igual a 4 dividido seno de 30 grados. Y este resultado lo voy a hacer con la calculadora. Acá vamos a tener que dividir 4 dividido seno de 30 grados. Cierro paréntesis, hago esta cuenta y eso nos da 8. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta, que el lado B vale 8. Y listo, ahora nos queda simplemente calcular el lado C. Para calcular el lado C, podríamos, ahora sí, podríamos usar teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos lados, es decir, ahora sí tenemos dos lados y podríamos calcular un tercero. Pero también podríamos aplicar nuevamente una razón trigonométrica, o sea, cualquiera de los dos resultados nos llevaría a lo mismo. Así que, como para practicar, vamos a utilizar de vuelta una razón trigonométrica, pero tranquilamente lo podríamos haber hecho por Pitágoras. Entonces, yo voy a seguir tomando este ángulo como referencia, el ángulo de 30 grados, lo voy a tomar, aunque también podría haber tomado cualquiera del resto, siempre y cuando sean los dos ángulos agudos, no el recto de 90 grados. Entonces, como yo quiero calcular el lado C, el lado C es el cateto adyacente a ese ángulo. Así que tengo que utilizar una fórmula que tenga cateto adyacente. Y después, como el lado B ya lo conozco y también conozco el lado A, puedo usar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos me da lo mismo. Puedo usar el lado B o el lado A. En este caso, fíjense, podría utilizar el lado A, que fue el que me vino. Así que este lado es el cateto opuesto del ángulo de 30 grados. Entonces, lo que voy a hacer es, como me piden calcular el cateto adyacente y tengo como dato el cateto opuesto, me voy a fijar en qué fórmula ahora relaciona cateto adyacente con opuesto. Bueno, acá se había borrado un poco, pero la fórmula que relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto es la tangente. Así que vamos a usar la fórmula de la tangente en este caso. Bueno, para esto vamos a concentrarnos en nuestro problemita y vamos a decir lo siguiente. Habíamos dicho que vamos a usar la tangente, así que pondremos acá. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Empiezo a reemplazar, es decir, tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sé que vale 4, entre el cateto adyacente, que vale C y no lo conozco. A partir de ahí despejo C, entonces C pasa a multiplicar al otro lado, por lo que me queda C por tangente de 30 igual a 4. Por último, si quiero encontrar C, tangente de 30 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda 4 dividido tangente de 30. Bueno, hacemos la cuenta.
4 dividido tangente de 30 y eso nos da 4 raíz de 3. ¿Qué significa? Bueno, este modelo de calculadora justo trabaja de una forma distinta, pero 4 raíz de 3 sería lo mismo que multiplicar 4 por precisamente raíz de 3. Y este resultado es aproximadamente 6,92. Así que bueno, acá tendríamos el triángulo resuelto. Porque ya hemos calculado los 3 lados y los 3 ángulos. Podríamos ahora sí verificar que todo esto sea correcto aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, esto es un paso extra, no hace falta que lo hagan, pero si quieren podríamos hacer la verificación de que el triángulo es correcto aplicando teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo aplico? Bueno, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Entonces, en este caso la hipotenusa es b, que vale 8. Es decir, que 8 al cuadrado tendría que ser igual a el cateto a, en este caso es 4 al cuadrado, más el cateto b, que vale 6,92. Entonces 6,92, todo eso al cuadrado. Bueno, entonces esto lo podemos verificar de esta forma. 8 al cuadrado, eso es 64. Y esta cuenta, 4 al cuadrado más 6,92 al cuadrado, lo vamos a hacer con la calculadora. En este caso sería 4 al cuadrado más 6,92 al cuadrado. Este modelo de calculadora nos arroja el resultado en forma de fracción, por lo que simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir eso, 39.929 dividido en 625, y nos da un resultado de 63,88. Como vemos, esto es casi 64, sino que no da 64 exacto por una cuestión de que hemos cortado en 2 decimales un número que tenía muchas cifras más. Pero bueno, evidentemente vemos que la relación se cumple, por lo tanto está verificado. Para terminar, el ejercicio está terminado. Simplemente les quería mostrar algunos problemas que se pueden resolver aplicando razones trigonométricas. En todo lo que es arquitectura, diseño, en ingeniería, siempre es necesario calcular ángulos, longitudes, alturas, distancias. Entonces, por eso, fíjense, acá pongo en Google razones trigonométricas problemas y vemos un montón de imágenes donde calculan alturas, distancias, ángulos de torres, fíjense, un montón de dibujos y diagramas que hay, que siempre y cuando se pueda modelizar una situación formando un triángulo, van a ser aplicables todo lo que son las razones trigonométricas. Bueno, eso sería toda la clase de hoy.